Bien hallados a Sintoniza Europa. Hoy les hablaré de ETIAS, pero también de la fuerza que tiene la Unión Europea con los Estados cuando ésta quiere. El día 25 de febrero de 2021 saltó el escándalo. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea condenó a España a pagar una multa de 15 millones de euros y 89.000 euros por cada día que no se transponga la Directiva 2016/680 de 27 de abril de 2016. Directiva que es de protección de datos para las administraciones públicas, de datos policiales, y que tendría que haber estado transpuesta antes del 6 de mayo de 2018. Ahora se tramita corriendo la transposición en nuestro Congreso de Diputados, de manera urgente y discreta. Y es que el Reino de España, una vez más, ha intentado vacilarle a Europa. Y esta tiene una agenda que cumplir. Y es que la soberanía sobre los datos personales de carácter policial que tratan las administraciones públicas españolas es europea, no estatal. Los datos ya no son de las policías ni de los jueces españoles. Y en esa agenda de la que hemos venido hablando sobre los datos y su aplicación, está decidido ya que se gestionen en 6 grandes bases de datos europeas, a saber, SIS-2, Eurodac, EES, ECRIS, VIS y una segregación de esta última que es ETIAS, de la que hablaremos hoy, que está a disposición de Frontex, la Policía de Fronteras y Costas Europeas, que ya interviene en Gibraltar, por si ustedes quieren verla. La presencia, pues, de la Guardia Civil en fronteras, aeropuertos, el mar y aduanas tiene fecha de caducidad. ETIAS es la base de datos para gestionar el flujo de fronteras. Para hacernos una idea de la envergadura del envite, hablamos de unos 1.400 millones de personas de más de 60 países, hablando más de 100 idiomas de todo el mundo, que pueden entrar en Europa sin visado. Y la mayoría lo hacen al espacio Schengen, del que, recordemos, el Reino Unido se ha ido. Es importante, pues, que el cruce fronterizo sea lo más fácil y a la vez seguro para ellos y sobre todo para Europa. Es por eso que la Unión Europea lanzará ETIAS, el Sistema Europeo de Información y Autorización de Viajes, del que serán receptores conjuntamente todos los países Schengen. Y gestionado por las 3 agencias de la Unión Europea con competencia sobre el tema: Frontex, EULISA y Europol. Con ETIAS, las verificaciones de entrada se realizarán antes de que los viajeros reserven su viaje. Esto acortará enormemente los procedimientos de los controles fronterizos a la llegada. Los viajeros deberán completar un formulario de solicitud en línea antes del viaje y pagar una tarifa de 7 euros. Luego, los sistemas automatizados compararán los datos del solicitante con las 6 bases de datos que hemos dicho. En la mayoría de los casos, el procedimiento solo durará unos minutos. De surgir un problema, la unidad central de ETIAS procesará la solicitud manualmente, gestionada por Frontex, en un plazo de 12 horas. Se espera que del orden del 97-98% de las peticiones sean resueltas en minutos por el procedimiento automatizado. El resto, ese 3% restante, se procesará por las unidades nacionales ETIAS. Y la decisión final se tomará en un plazo no superior a 4 días. Si se rechazase la solicitud,
el solicitante tendrá derecho a apelar dicha resolución. Con la autorización ETIAS en la mano, los viajeros podrán circular sin trabas a través del área Schengen. ETIAS se activará en 16 meses, en diciembre de 2022, perdiendo a partir de este momento los estados cualquier control sobre el flujo de fronteras. Es la Europa que alumbra. Si el vídeo lo consideras interesante, compártelo y se agradece que te suscribas al canal y también que actives la campanita. Espero tus opiniones. Buenas tardes.